Con esta imagen voy a empezar esta presentación, el compromiso de ser creyente en la salud, en la enfermedad y en la muerte. Aunque parece una imagen un poco así sorprendente, con ella quiero un poco, representar cómo nos pasamos a veces viviendo nuestra vida material, nuestra experiencia, un poco dormidos, sin conocer realmente los significados más profundos de nuestra existencia aquí. Y también cómo cuando tenemos aflicciones o sufrimientos se puede comprometer tremendamente nuestra fe. Hay una frase en el libro de Urantia muy significativa que nos dice que el hombre es una criatura de la tierra, un hijo de la naturaleza. Hemos intentado en muchas ocasiones y el hombre sigue buscando la fuente de la eterna juventud. Pero por mucho empeño que pongamos en intentar librarnos de la tierra, a fin de cuentas podemos estar seguros de que no lo lograremos. Polvo eres y al polvo volverás. Se aplica al pie de la letra a toda la humanidad. Esta cita del libro de Urantia da comienzo a nuestra andadura en el planeta. La lucha por la vida es tan dolorosa, a veces nos pone en situaciones tan tristes que incluso nos dicen que en la actualidad hay una tribu atrasada que da alaridos y se lamenta cada amanecer. Estos primeros hombres del planeta, cuando eran impotentes de conocer la enfermedad y la muerte, qué es lo que lo provocaba, normalmente empezaban a buscar ayuda en el mundo supermaterial y empezó a dar origen a la religión. Fue la primera piedra para la religión evolutiva, puesto que la muerte era el mayor impacto en estos hombres, algo que no podían comprender. Mucho después el hombre empezó apenas a saber las causas de las enfermedades y de la muerte. Los primeros nos dice el libro de Urantia que fueron los descendientes de Adán y Eva, los adansonitas. Empezaron a comprender que la enfermedad y la muerte pertenecían al mundo físico y por tanto las causas eran físicas. Después el desarrollo de la ciencia ha ido destruyendo también de forma lenta pero segura todas nuestras supersticiones. Y hoy comprendemos mejor que no es un asunto de Dios ni de lo divino solamente, sino que nuestro cuerpo está sujeto a leyes materiales. Hemos llegado a cotas muy elevadas de civilización, pero nuestro vivir no se ha acompañado en el mismo grado de una sabiduría y de un arte. Con lo cual, la civilización que contiene en sí misma la semilla del retroceso corre el riesgo de volver para atrás. Ya Rodin de Alejandría nos decía que si la evolución del arte de vivir no logra seguir el mismo ritmo que la existencia de la humanidad, retrocederemos rápidamente a solo satisfacer nuestros deseos más inmediatos. Y eso lo vemos de alguna manera actualmente. Hemos logrado un alto nivel de tecnología, pero vemos que los valores humanos y los significados están un poco retrocediendo. Observamos como un retroceso. Debido a ese freno evolutivo, que ahora veremos a qué se debe también. Así hemos vuelto a recuperar estados de ansiedad y de depresión muy elevados. Y de alguna forma hemos retrocedido a esa mente salvaje que tenía miedo y que los hacía caer como víctimas de una ansiedad excesiva. Esta ansiedad, cuando se vuelve muy dolorosa, como a veces nos ocurre actualmente, y no logramos comprender lo que nos ocurre, infaliblemente puede producir cambios evolutivos y adaptaciones biológicas. Esta frase es tremendamente interesante, porque para producir cambios en nuestra evolución se necesita o bien cambiar el ADN, el plasma vital que vienen a sembrar los portadores de vida, o también a través de otros mecanismos que están sujetos a nuestra manera de entablar relación con el entorno, a la epigenética. Hoy vemos en gran cantidad de historias clínicas este síndrome ansioso depresivo
Y no es que sea la causa única de una enfermedad, ni mucho menos, pero sí puede contribuir a ella y puede un poco favorecer o ser el gatillo para activar determinado proceso. Entonces, el conocer un poco lo que somos nos ayuda tremendamente a poder vivir de alguna manera para que no comprometa nuestra fe ni nos ponga en una tesitura. La revelación de Urantia ha venido a ser esa presión desde arriba que nos da un empujón a la religión evolutiva, que de otra forma por sí misma tardaría muchísimo, muchísimo tiempo en descubrir estas cuestiones. Entonces, los reveladores nos dicen que vivimos en un planeta decimal, que significa que aquí la vida se experimenta en cierto grado con ella. No quiere decir que sea una aventura, sino que se estudian determinados aspectos que ayudan a mejorar la vida aquí, la vida que ya se ha probado hasta la saciedad en otros mundos que están funcionando de manera normal. Sabemos que los hijos del paraíso, los hijos de Dios paradisíacos, como Jesús de Nazaret, uno de ellos, que, bueno, gracias a la revelación sabemos su misión y lo que vino a hacer, son los encargados de salir a las bóvedas del espacio a crear los planetas, los mundos, los universos materiales. Ellos salen a copiar en el espacio, a imitar los mundos del universo perfecto de Abona. Así que de alguna manera los seres que habitamos en estos planetas estamos sujetos a una técnica cósmica que es la evolución. Estamos sujetos al tiempo y al espacio y nuestras leyes son diferentes a los del universo perfecto. Entonces, a través de la experiencia del vivir tenemos que aprender muchas lecciones y ahí cumple un papel impresionante la aflicción. Los asociados de estos hijos creadores, los portadores de vida, siembran la vida en los planetas, el plasma vital, y la vida va diversificándose y transcurriendo. Y suceden muchas cosas extrañas que muchas veces ellas no se explican, como las pandemias, los virus. Ahora hemos vivido una situación tremenda de la pandemia que ha afectado a todo el planeta del coronavirus. Y todas estas cosas que son intencionadas o son imprevistas, a veces tienen una misión que cumplir. No las comprendemos del todo, sino a largo plazo, cuando cumplen la misión de llevar a la humanidad a cotas más elevadas de espiritualidad. Así es que sabemos que este plasma que va evolucionando al final, pues estos portadores de vida, sembrando este ADN en las aguas del planeta, va a dar origen a un cuerpo material que tiene un diseño supermortal. Este cuerpo aparece como un diseño creativo de la mente y el espíritu. Sabemos que la mente la dona el espíritu infinito a los universos. Los 7 espíritus maestros la donan a todos los 7 superuniversos, y en los universos locales, donde están nuestros mundos, es el espíritu creativo, la ministra divina, la que nos lo dona. Y este ministerio espiritual que tiene la mente, que no es ni más ni menos que una energía cósmica, al igual que la energía espiritual o la energía física, con el tiempo y la evolución, su ministerio espiritual y el diseño de los portadores de vida van dando lugar a un recipiente, a un receptor capaz de alojar la mente, que va a servir como mediadora para poder interpretar todos los fenómenos de la realidad que habitamos. Es importantísimo comprender la jerarquía de estos componentes, nuestro yo, para poder saber también por qué nos ocurren las cosas y cómo mejorarlas. Nosotros estamos formados por nuestro cuerpo físico, cuya parte más importante es el cerebro. La mente está como mediadora, que tiene un ministerio sobre ella. Sin este ministerio espiritual seríamos meros animales. Y el espíritu es un fragmento que el mismo Dios nos envía para habitar literalmente en nuestra mente y ayudarnos a vivir esta vida material. Es como una vocecita suave que nos señala el camino, como una intuición. Entonces, el espíritu es
el que dirige a la mente. La mente se deja dirigir por el espíritu si nosotros lo deseamos y ejerce su actividad en el cerebro, donde se encastra. Y todos estos componentes a su vez son unificados en la personalidad, que es una cualidad difícil de entender que nos unifica. Cuando aparecen estas entidades en los mundos, que somos nosotros, entidades de materia, de mente y de espíritu, nuestra mente es capaz de abordar la realidad que nos rodea y detectar la moral, los hechos físicos y todos los acontecimientos que nos rodean. Pero hace falta un ingrediente más, y es la personalidad. Imaginaos un leñador que tiene todas las herramientas, tiene sus músculos, está bien formado, un cuerpo físico y un enorme árbol delante de él para leña. Él es capaz con su mente de detectar el árbol, saber lo que tiene que hacer, pero necesita algo más, necesita un hacha para cortarlo y la voluntad y el sentirse un individuo para poder hacerlo. Eso es un poco la personalidad. La personalidad lleva en sí dos cualidades tremendamente importantes, que es la conciencia de que somos nosotros, de nosotros mismos, y el acto de la voluntad, nuestro libre albedrío. Es lo que nos hace falta para ser individuos, para ser personas y poder decidir con nuestras acciones. Esto es muy importante porque esa mente que la podemos ver como un circuito que se encastra literalmente en nuestro cerebro, forma una unidad que puede ser indetectable a los ojos de la ciencia y puede permanecer como un perpetuo enigma para ellos, porque es una integración y una sinergia de su mecanismo que no se puede separar. La mente tiene un ministerio espiritual y el cerebro responde a ella. En los laboratorios cósmicos, los seres celestiales han hecho esta jerarquía y se han asegurado de que estos componentes estén tremendamente sincronizados. Así el espíritu está coordinado con la mente y el cerebro subordinado a los otros dos. Cuando nosotros pensamos, sentimos, amamos o tenemos cualquier intuición, necesitamos un componente material donde poder ejercer la acción de la mente y que esos pensamientos se traduzcan en biología, en química. Y así ha puesto un cerebro material con unas células que responden a esa energía. Están diseñadas, su diseño biológico está perfectamente adaptado a responder a los pensamientos de la mente. Así, cuando tenemos miedo, estas neuronas unidas a redes neuronales transmiten ese miedo automáticamente al cerebro. Este cerebro es como un pequeño laboratorio químico que va a responder a la mente y va a traducir lo que ella siente en una bioquímica. Así que cuando estamos felices, esa bioquímica nos armoniza. Se van a secretar neurotransmisores y otras sustancias que van a darnos pues felicidad, armonía. Igualmente, si sufrimos de ansiedad y de depresión, si tenemos un conflicto con nuestro entorno y no entendemos o estamos tremendamente afligidos, esa bioquímica al final va a repercutir en nosotros y va a elevar tremendamente nuestro cortisol, tan actual en las redes, se habla mucho de él últimamente, que es el fruto del estrés crónico y nos va a hacer muchísimo daño, puede ser el origen de muchas enfermedades. Así es que estas enfermedades, digamos que tienen dos componentes. Uno físico, por ese plasma vital que siembran los portadores de vida, y otro componente que está sujeto a nuestra mente engarzada en nuestro cerebro y que puede no solamente no cambiar esa estructura del ADN, que es inmutable, sino las proteínas que la rodean y que permiten que se enrollen en una doble hélice dentro de la célula. Es lo que se denomina epigenética. Para ese plan, como veían los portadores de vida, que nuestro planeta no había seguido el curso de los acontecimientos porque todos los planes fracasaron, hubo una rebelión y Adán y Eva, cuando vinieron, también fracasaron en su misión de elevarnos tanto biológicamente como espiritualmente, pues
digamos que fue el origen de que en el planeta haya muchas enfermedades y a día de hoy nos veamos como estamos, un poco con respecto a otros planetas, bastante en retroceso. No seguimos el curso natural de los acontecimientos. Hay mucha enfermedad todavía, mucha degeneración. Y este progreso tecnológico pues no se acompaña de unos valores, con lo cual retrocedemos inmediatamente. Por eso este freno evolutivo tiene que ser así, pues porque de otra manera, imaginaos un hombre con todas las herramientas tecnológicas, si no fuera así, si no tuviéramos ese freno que está realmente en nuestra mente y en ese ministerio espiritual, no podríamos incluso hacer peligrar a la humanidad, pues porque nos olvidaríamos un poco de Dios, de la muerte, pensaríamos que tendríamos pues todo el poder del mundo para hacer ciertas cosas y entonces la humanidad correría peligro. Ese freno evolutivo es un poco, bueno, nuestra salvaguarda, porque hasta que no evolucionemos un poco espiritualmente y en valores, pues tenemos la garantía de que no nos vamos a destruir. Entonces, bueno, pues no nos queda más remedio que nuestros sufrimientos y nuestras enfermedades cumplan el papel que no pudieron cumplir los planes como Adán y Eva y si no hubiéramos tenido una rebelión aquí que nos ha privado de estos mecanismos normales que nos hubiesen librado de muchas enfermedades. Así es que nos hablan de las inevitabilidades y nos dicen que para saber lo que es el placer o la felicidad, es muy importante también el contraste, saber lo que es el dolor y el sufrimiento, para poder crecer y experimentar y poder encontrar un poco el camino hacia esa luz que nos han robado. Y una cita muy importante del libro de Urantia es que no, es esta, que está en el documento 48. No podemos percibir la verdad hasta que no la experimentamos. Y muchas verdades no se sienten realmente salvo en la adversidad. También nos dicen que la mayor aflicción que hay en el universo es no haber estado afligido nunca. Y eso un poco es tremendamente importante porque lo que denota es que en esa aflicción, en esas enfermedades, encontramos a veces nuestra salvación, crecemos y nos hacen encontrar, retomar el camino que habíamos perdido, porque mucha gente se pierde cuando no logra comprender el objetivo del sufrimiento. Hay otro control que escapa a nuestras manos, es que muchas veces los acontecimientos que no entendemos a nivel global es un control de la supremacía, de la Trinidad, de la... no me sale ahora la función de la Trinidad, que está mal entendida, ahora no me viene la palabra, pero muchas cosas que nos ocurren, catástrofes incluidas, están diseñados, aunque no lo podemos comprender, para llevar a ese todo a un mejor lugar. Por ejemplo, pensemos en la pandemia de coronavirus, donde muchas personas han perdido a seres queridos. Seguramente ahí va a haber una siembra de valores y de muchas almas que van a buscar un poco el sentido a sus vidas y se van a preguntar y van a crecer y el resultado final va a ser que vamos a salir un poco beneficiados. ¿Qué nos dice Jesús? Jesús de Nazaret, cuando estuvo aquí, nos intentó explicar todo esto, se lo intentó explicar a sus apóstoles y habló mucho tiempo y en muchas ocasiones de la aflicción, pero no lograron comprenderlo en muchas ocasiones. En los documentos 166 y 148 podemos encontrar mucho de estas enseñanzas sobre los accidentes, las aflicciones y la enfermedad. En una ocasión Tomás le preguntó que si los seres espirituales, los ángeles, tenían que ver con los problemas, con los accidentes y con otros sucesos que nosotros sufrimos, a lo cual Jesús de Nazaret le dice
que los ángeles y el mundo celestial de lo único que se preocupa es de revelar el amor de Dios y esporádicamente de curar a algún hombre que esté muy afligido, pero que en las cosas de la enfermedad y de la salud tenemos que saber que son estados físicos, resultado de causas materiales, que la salud no es la sonrisa del cielo ni la aflicción es el enojo de Dios. Así es que afirmo rotundamente que todo esto son supersticiones. Hubo una época de su vida aquí que tuvo una escuela para enseñar a muchas personas, la escuela de evangelistas, y montó un campamento en Bethsaida que llevaba David Cebedeo, que gestionaba él. En este campamento, él por las tardes tenía muchas conversaciones con sus apóstoles y le intentaba explicar muchas cosas en relación con el sufrimiento. En una ocasión, Natanael le pregunta que no lograba comprender por qué Dios permite que tantos hijos sufran. Esto es una pregunta que es muy habitual hoy actualmente y a muchísima gente le compromete su fe y deja de creer en Dios. Y le contesta que nosotros no deberíamos de quejarnos de nuestras experiencias que forman parte de una vida natural. Él mismo sufrió esta vida. Cuando su padre muere tiene que crear una familia y era el creador de un universo con una misión espectacular de revelar el amor de un padre y casi estaba preocupado porque no tenía tiempo para esa misión porque se encontraba demasiada miseria y enfermedad en este mundo. Así es que intentó hacerles comprender que Dios no era responsable de todo lo que nosotros no podemos comprender, que a veces se debe a nuestra pereza intelectual, porque no buscamos la verdad. Y eso tiene mucho que ver también con que no encontremos respuestas a lo que nos ocurre. Así es que le insiste en que la misión de las personas que han comprendido es vivificar la mente para que así nos encontremos más inspirados. Esto tiene muchísimo sentido porque la mente es la mediadora entre el mundo espiritual y el mundo material y es la que detecta toda la realidad en la que nosotros vivimos. Por eso, estimulando nuestra mente, podemos traducirlo en una bioquímica que va a tener una profunda repercusión en nuestra biología. Y aquí nos ponen el ejemplo de esa obra de la literatura semita de Job y de cómo también estuvo a punto de perder su fe, de perder ese compromiso de creyente, porque le pasaron una serie de cosas en las que Dios le despoja de todo lo que tenía, de su dinero, de su familia, y no encontró la respuesta en las opiniones y en los consejos de sus amigos. Así es que no tuvo más remedio que enfrentarse directamente a Dios. Empezó como una gran lucha, pero al final su fe triunfa y a pesar de que todo le fue mal, finalmente pudo decir que su protector vivía. Y eso es lo que se espera de este sufrimiento. Por eso Jesús al final hace una declaración final resumiendo todas estas cuestiones y dice un poco lo que hemos comentado. Dios no aflige voluntariamente a sus hijos. Nosotros sufrimos aquí en primer lugar por los accidentes del tiempo, de que estamos sometidos a las leyes de la física. Y también a veces tomamos caminos del pecado que nos pueden llevar a tener una vida que no es del todo lo que debería de ser por nuestras propias elecciones, pero que de ninguna manera muchos sufrimientos temporales son debidos a la ira de Dios, sino que son por muchas circunstancias, aparte de cumplir una función, es simplemente pues porque vivimos en un mundo del tiempo y del espacio con leyes naturales a las cuales estamos sometidos irremediablemente. Y por eso el estimular nuestra mente nos puede ayudar a mejorar esta situación. En el hospital de Bethsaida, donde él estuvo, aplicaba todas estas enseñanzas y trataba de todas las maneras a los pacientes. Por supuesto, les aplicaba, tenían un cuerpo físico que tiene que estar tratado con las leyes de la ciencia, de la medicina, y los trataba de forma material, con todo lo que estaba a su cargo. Pero también estimulaba la fe y sobre todo les desterraba el temor y la ansiedad. Por eso las personas que más
respondían a este ministerio eran los temerosos y los afligidos. Fijaos que es una situación parecida a la que nos encontramos ahora. Entonces, quedémonos con esto. Él trataba la materia como tal, con un método material, porque el cuerpo está hecho de materia. Pero además estimulaba con prácticas espirituales su mente, porque la mente responde al espíritu y les daba fe. Y de muchísimas milagros. La gente creía que en ese hospital hacía milagros, pero realmente las personas se curaban porque estaban deslumbradas ante su personalidad positiva y les desterraba el temor. Y esa energía que salía de él, al igual que ahora nos da su espíritu de la verdad y también tenemos nosotros, si queremos, esa energía, les transformaba. Era una energía que transformaba su mente. Por eso siempre les decía, tu fe te ha curado. Y lo insistía, no soy yo, sino tu fe. Él, como entonces, puede entrar en nuestra mente, literalmente. Él nos dejó su espíritu, el espíritu de la verdad, y puede transformarla y transfigurarla. Nos lo dice la revelación muchísimas veces, cómo esa energía espiritual de Jesús de Nazaret puede transformar nuestra mente y como el terreno de acción de esta mente que se encastra en el cerebro se traduce en una bioquímica, pues es un tónico para nuestra salud y una energía inagotable para el alma. Y él lo explicaba de esta manera y nos decía, pero no comprendes que tienes a Dios dentro de ti, que se ha vuelto como tú eres para poderte hacer como tú eres, como Él es. De ninguna manera esto era en sentido figurado. Es una realidad, porque ese espíritu que en torno a la edad de 6 años, cuando hacemos nuestra primera decisión moral, se nos envía y que está encarcelado literalmente en nuestra mente por una vida material, ese ajustador del pensamiento, que es así como se llama, no tiene ningún mecanismo especial para poder expresarse, no tiene ninguna facultad mística para expresar, no tenemos ninguna facultad mística para nosotros expresar nuestras emociones religiosas. Las experiencias espirituales que nosotros sentimos, nuestro espíritu interior solamente nos las puede hacer llegar a través de nuestra mente. Por eso nos dicen que la adoración, cuando nosotros nos embelesamos en el periodo de meditación, en ese periodo de receptividad silenciosa, intensifica y amplía los poderes de nuestra mente reflexivos. Nos lo dicen en muchas citas, pero estas son tremendamente reveladoras. Nos dice que manipulan nuestra mente, aunque nunca la dominan, por supuesto, en contra de nuestra voluntad. Y para poder transformar nuestro carácter, para ennoblecerlo, para que haya un progreso espiritual, tiene que haber un cambio físico. Cuando un niño ha nacido y empieza a mostrar un carácter, nosotros siempre decimos, pues se parece a su papá o a su mamá, mira, se parece a su padre que piensa así o asá. Pues no ha salido a su madre, que su madre siempre hacía esto. Eso todo viene por la herencia genética, por nuestro cerebro, no por la mente, que es idéntica en todos los individuos, porque es un don divino. Entonces, cuando hay un progreso espiritual y la fe viva nos cambia, es porque ha habido realmente un cambio de nuestro cerebro. Y ese cambio que la ciencia hoy observa en la meditación, en las resonancias que se le hacen a pacientes, o sea, a personas que meditan, a budistas, también lo han visto en monjas carmelitas, etcétera, todos esos cambios que la neurociencia hoy observa no es ni más ni menos que la huella de Dios en nosotros, que trabaja en nuestra mente. Pero la ciencia, con su método objetivo, nunca va a ser capaz de demostrarlo y, como digo, va a permanecer como un misterio perpetuo. Y por eso en esta cita nos dice que la oración ejerce un gran poder sobre nosotros, porque ese espíritu que nos habita en la oración tiene acceso sin restricción a esa energía espiritual que baña todo el universo y que procede de Dios. Y fijaos lo que nos dice, esa oración no va a curar males orgánicos porque pertenecen al mundo material y no puede hacer milagros, pero sí va a contribuir a curar enfermedades bacterianas reales. O sea, no es algo figurado, es real.
¿Y cómo puede hacer esto? Pues esto lo hace a través de esa bioquímica, trabajando en nuestra mente. La mente finalmente logra que haya un estado de serenidad y de paz. Al ocasionar una profunda unificación en nosotros, cuyo resultado es una disminución del cortisol en la sangre y un aumento de la función de los glóbulos blancos que van a aumentar nuestra inmunidad y va a ser posible colaborar a la curación de las enfermedades bacterianas. Todos sabéis ya por los artículos científicos y porque está tremendamente de moda cómo la meditación, entre otras cosas, tiene un enorme poder como antiinflamatorio y se está utilizando por la medicina en muchos pacientes. Esta personalidad unificada es fuente no solamente de salud, sino también de felicidad, porque hemos comprendido. Podemos tener aflicciones, enfermedades, pero ya comprendemos por qué nos ocurren las cosas y la función que cumplen. Así es que este ennoblecimiento de nuestro carácter, de nuestro corazón, solamente puede ser reflejo de esa unificación. Y a la ciencia le corresponde pues, los descubrimientos científicos, seguir avanzando. Y desde luego tiene un campo espectacular por delante con la inteligencia artificial, que es inherente a nuestra evolución. El debate que hay hoy en día de si es buena o mala realmente no tiene mucho sentido, porque es algo que es inherente a la evolución. De hecho, en otros mundos, cuando van Adán y Eva, pues aceleran tremendamente toda esta tecnología. La ciencia tiene delante de sí algo fascinante y es el descubrimiento de muchísimas enfermedades que tiene que venir de un gran esfuerzo por su parte. No se van a curar solamente por tomar agua de Lourdes o similar. Y también tiene una misión importantísima, que es actuar como un faro que ilumina al espíritu, destruyendo las supersticiones, el esoterismo, el mundo al que hemos regresado en cierta manera, de chamanes, de astrología, que no de astronomía. Tiene una función fundamental. De hecho, Jesús también le dice a un médico griego con el que cena una noche, que los pacientes no solo tienen un cuerpo material, sino que también tienen una mente y un alma. Y Jesús lo dice de forma, con esta frase oculta, pero el hecho de que esté aconsejando esto a un médico es porque esa mente está actuando debajo de un cerebro y puede transformar pues, todo lo que hemos dicho, toda su bioquímica. A mi modo de ver, la ciencia y muchos médicos hoy en día tienen esto pendiente y tienen que evolucionar. Porque muchas personas, a pesar de tratar sus enfermedades materiales, muchas de ellas han salido a la luz por un proceso de ansiedad, de miedo, de depresión, no en todos, pero sí en muchos. Y este es el camino también para un médico. La ciencia tiene que estar unificada con la religión, sin duda ninguna, a través de la perspicacia espiritual. Porque si no, podemos estar ciegos y podemos, si solamente favorecemos el intelecto y no producimos un incremento en nuestra espiritualidad, pues nos podemos volver materialistas, ciegos, no creyentes y poner realmente en un grave compromiso nuestra fe y acabar un poco desesperados, simplemente viendo que detrás de la muerte no hay nada y que nuestra única recompensa por toda una vida de ilusiones y de esfuerzo sería un poco la muerte. Y eso de ninguna manera es así. Tenemos que recuperar la fe de Jesús y llegar a través de una búsqueda intensa de la verdad a saber que Dios está con nosotros, que Él nos puede ayudar a soportar estos sufrimientos que son, por otro lado, inevitables. Tenemos que saber que no somos nada más que como una especie de larvas transitorias en este mundo, que la muerte no es el final, sino simplemente el principio de una enorme carrera de aventuras sin fin, que nos queda mucho camino por recorrer, que no tenemos tampoco que desear llegar a ella, porque en los mundos materiales podemos hacer mucho, pero es muy bonito, aunque no nos dicen lo que ocurre cuando morimos, esa operación que los reveladores nos tienen un poco velada para no ahogar nuestra imaginación,
sí nos han revelado que cuando miremos atrás en esas salas de resurrección donde nos vamos a encontrar con las otras personas y miremos atrás, pues la vida material quedará un poco como en una nebulosa, como en una pesadilla, como en un sueño pesado. Y muchos desearíamos regresar para despertar y haber vivido de otra manera. Nos dicen que nunca olvidaremos las mañanas de resurrección. Durante toda nuestra eternidad recordaremos la primera vez que veamos a nuestra serafina, a nuestro ángel que está con nosotros, solo que no lo vemos. Y que muchas veces nos complique el camino precisamente para que podamos disfrutar de estas mañanas. Que la muerte, bueno, cuando la humanidad que habita los planetas evoluciona tremendamente, la muerte de hecho no va a ser el único mecanismo de escape terrestre, sino que muchos seres humanos van a ser directamente trasladados al primer mundo, mansión, fusionados con su espíritu, y va a ser un acontecimiento alegre, van a juntar a los amigos, a la familia, a un templo que estará aquí en nuestro planeta, donde van a poder despedir a esa persona que ya ha decidido fusionarse porque ha alcanzado un enorme progreso espiritual y delante de seres celestiales y de sus familiares se va a despedir de este mundo hacia mundos más avanzados, los que nos esperan tras nuestra muerte. Así es que la evolución, esta técnica cósmica en la que estamos inmersos, al final ha conseguido infaliblemente sus fines. Inicialmente infunde temor al hombre, a ese hombre primitivo que tiene terror a la muerte y a lo desconocido, y a través de un progreso espiritual y de un mayor conocimiento y de entendimiento del concepto de Dios, incluso de la acción coordinada, de las revelaciones que hay en el planeta, pues esta misma técnica evolutiva infaliblemente hace que nuestro pensamiento destruya inexorablemente todo ese andamiaje que fue necesario para que el hombre evolucionara y comprendiera y que finalmente ya cumplió con su misión. Ya no necesitamos ese andamiaje. Y esto se espera a través de eras y eras, nosotros no lo conoceremos, pero a lo mejor ni nuestros hijos ni nuestros nietos, pero en las civilizaciones que vengan, a través de este mecanismo de la epigenética tremendamente intrincado con ese estímulo de nuestra mente que actúa sobre nuestra biología, podamos alcanzar también a actuar sobre nuestro cuerpo y producir estos seres, ¿por qué no? También muy hermosos desde el punto de vista biológico y poder completar la misión de Adán y Eva de hacernos no solo hermosos por fuera, sino también por dentro. Así es que al final empezamos con esa frase tan un poco espeluznante del polvo, pero tenemos que acabar con algo que nos dé fuerzas y es que a pesar de que seamos polvo y de que regresaremos a Él, Dios lo sabe y Él conoce nuestra estructura y de qué estamos hechos, pero también ha puesto una semilla para que podamos comprender todo este mecanismo y lo tiene en cuenta y se acuerda de que somos polvo, pero nos dice que no nos preocupemos, que aunque somos polvo, ante todo somos sus hijos y está con los brazos abiertos esperándonos para que algún día lleguemos a su lecho, allí donde Él está en el paraíso, y podamos un poco sonreír ante ese miedo que nos llevó hasta Él. Así es que la vida finalmente, termino con esta frase de Elizabeth Kubler-Ross, una tozuda psiquiatra que también buscó muchísimo en este mundo y llegó a una mayor comprensión. Ella dijo que la vida, por este esfuerzo que tuvo que atravesar ella misma, es digna de valientes. Así es que, bueno, espero haber un poco cumplido yo también la misión de poner en vosotros esa semilla para buscar una vida mejor. Muchas gracias, Elena. Ha sido una, una presentación fantástica. Me han encantado las imágenes, la verdad es que eran muy ilustrativas y ayudaban mucho a evocarnos, ¿no? Todas esas imágenes bueno, de lo que estabas explicando, de lo que es
la genética, de, bueno, de muchas otras cosas que has abordado, de la vida en el más allá. O sea, realmente a mí me ha transportado. Bueno, pues ahora empezamos el turno así de debate. Veo que Bernardo ya ha levantado la mano. Has hablado has hablado de un cuerpo, de la búsqueda de un cuerpo eterno, vamos, un cuerpo o de larga duración, ¿no? La ciencia lo busca. Entonces, yo quería preguntarte por el sentido de esto, cuando los seres humanos tenemos un cuerpo vulnerable, un cuerpo de carne y hueso, ¿vale? Que está sí o sí destinado a la extinción y que una vez que se cierra el círculo de la experiencia posible en nuestra vida, la experiencia que podemos experimentar eh, de vida con valor, ¿vale? ¿Qué sentido tiene perpetuar ese cuerpo? ¿Qué sentido tendría? ¿Vale? Segunda pregunta. Hablas de retroceso de evolución. Retroceso en la evolución. Yo te digo, ha habido dos guerras mundiales en el planeta, ¿vale? Han sido catastróficas, han arrasado con medio planeta y no ha habido un retroceso de evolución. ¿Es posible que haya un retroceso de evolución? Es la pregunta. ¿Eso es posible? Porque la relación también nos dice que Jesús, tanto el mensaje como el proyecto de Jesús para la Tierra, para la humanidad, no fracasará. ¿Es posible un retroceso en la evolución? Siguiente pregunta. Eh, nos has puesto un gráfico del sistema de energía viviente del ser humano, ¿vale? Has puesto cuerpo, mente, espíritu, personalidad, alma, y a mí me ha faltado uno que para mí ha sido, bueno, para mí es muy interesante o muy importante en el ser humano, ¿vale? Que es el carácter, ¿vale? Eh, que está relacionado con enfrentarnos a un escenario de vida muy difícil. Yo incluso diría que es cruel, cruel muchas veces, ¿vale? ¿Qué función tiene el carácter en ese sistema vivo de energía, en nosotros, en este yo? ¿Qué función tiene y qué relación tiene con la personalidad? ¿Vale? Siguiente pregunta. Como tú eres doctora, ¿no? Eres doctora, no sé si. ¿Eres doctora? Soy médico, sí. Sí, muy bien. Mira, ahí te quería preguntar por ciertas glándulas que tenemos en el cuerpo biológico, eh, que se llaman. Mira, te leo brevemente una cita que dice el libro Durante. Dice, eh, seres de recepción del espíritu. Existen tres grupos de diseño de mente en cuanto se refiere al contacto con los asuntos espirituales. Esta clasificación no se refiere a las órdenes de mortales con un cerebro, dos o tres. Se refiere principalmente a la química glandular, más particularmente a la organización de ciertas glándulas comparables a los cuerpos pituitarios. Las razas en algunos mundos tienen una glándula, en otros dos, tal como los urantianos. Los urantianos tenemos dos. Mientras que en otras esferas de las razas tienen tres de estos cuerpos singulares. Esta dote química diferencial claramente influye en la imaginación inherente y la receptividad espiritual. Bueno, como este es un asunto del que yo he estudiado mucho, quería preguntarte por la glándula hipófisis. ¿Qué podría hacer que está en el cerebro? Son pequeñitas del tamaño de un guisante y que está conectada al hipotálamo y que está relacionada con el sueño, ya que el ajustador de pensamiento actúa sobre el sueño y y otra glándula también que a mí me fascina, el timo, ¿vale? Que está relacionado con las emociones. ¿Qué relación tendría esto con el trabajo del ajustador de pensamiento en nosotros? Y la última, has hablado de cambios en la mente, de la importancia de los cambios en la mente, ¿vale? ¿Qué, eh, qué sería entonces la espiritualización de la mente? ¿Qué consistiría esto? Y nada más, y pido disculpas si solo tienes que, pues no sé, porque los demás quieran, si solo tienes que contestar a una o dos, pues en fin, son las dudas que me habían surgido mientras que te estaba escuchando, Elena. Y muchísimas No, gracias, ¿vale? muchísimas Muchísimas gracias a gracias. ti. Muchas gracias a ti, Bernardo. Gracias por las preguntas. Me encantan porque
me las he planteado yo también alguna vez y voy a intentar, de hecho, contestártelas todas rápidamente. La primera del cuerpo eterno de la ciencia no la he entendido muy bien y aquí me temo un poco que yo no me haya expresado correctamente. Así es que al final la voy a dejar para el final para ir más deprisa y tú me la vuelves a preguntar porque a lo mejor yo no me he expresado bien y tú no has entendido quizás, o no me, eso, a lo mejor no me he expresado bien. Vamos a ver. Retroceso de la evolución, si Jesús ha dicho que el planeta avanzará. Claro, nosotros vamos a avanzar indefectiblemente hacia las eras de luz y de vida que nos están esperando. Eso va a ser así y su religión va a triunfar. La religión de Jesús no hay duda ninguna que dará sus frutos y todo el planeta al final llegaremos a eras de luz y de vida. Pero la evolución de la sociedad, lo que he querido decir y lo que pone un documento que habla del supercontrol de la evolución, tiene que ver, por ejemplo, con que un ser humano no aparece en el planeta muy instruido, por ejemplo, en las primeras eras de las cavernas, porque tiene que estar sujeto al tiempo. Es como, ese fue el fracaso de Lucifer. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona, cuando un mundo evoluciona mucho a nivel intelectual exclusivamente y desarrolla mucha tecnología, el que eso no se acompañe de un arte de vivir, de un aumento de valores espirituales y morales, la misma evolución, los mismos portadores de vida han diseñado un freno evolutivo. No permiten que el hombre siga adelante porque entonces es malísimo para la humanidad como colectivo. ¿Por qué? Pues si ese hombre no retrocediera, por ejemplo, ahora lo podemos ver, la mitad de la humanidad aproximadamente, según dice el libro, y lo podemos ver, hay muchas personas que buscan la verdad y están buscando con mucha intensidad la verdad, pero hay otras muchísimas que están completamente en tinieblas espirituales y estamos viendo un retroceso de valores en educación, lo vemos en nuestros políticos, que no son líderes todos, o sea que hay un retroceso de la sociedad y una pérdida tremenda de valores y de materialismo. Solamente es consumir el cortoplacismo, etcétera, etcétera. Y esos retrocesos transitorios tienen esa misión de freno, de supercontrol de la evolución, para que el hombre pues no tenga en sus manos esa tecnología como herramienta para destruirnos. Si el hombre no tuviera ese medio, si no retrocediera a esa ansiedad, que le diera más resiliencia y que lo modificara incluso genéticamente pues, para que diera lugar, por ejemplo, a personas que al final a través de ese camino de la aflicción, empiece a crecer en valores y consiga que la humanidad vaya paralelamente tecnología con valores y desarrollo espiritual. Eso es lo que se pretende. Si no es así, en el momento en que el intelecto vaya tremendamente más deprisa a la evolución, echa su freno y hace que los seres humanos empiezan a tener miedo, pues porque sencillamente si uno tiene un ordenador, empieza con la inteligencia artificial, ve lo que consigue un robot, es lo que está pasando ahora, que mucha gente se puede plantear que incluso un hombre puede llegar a ser una máquina poco más o menos que Dios y que no vamos a necesitar a nadie, ni a Dios ni a nadie para poder vivir. Es decir, si no ocurriera ese freno evolutivo, el hombre podía incluso llegar a prescindir de Dios. Y es por eso por lo que tiene su misión. La siguiente pregunta, el carácter. Bueno, el carácter no forma parte de los componentes de nuestro yo, que sabemos que es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, de abajo arriba. Nuestro espíritu trabajando con nuestra mente, sabemos que la mente es el telar, el tejido, donde se desarrolla nuestra alma, que ya es nuestro yo espiritual, es nuestro yo lleno de valores espirituales. Entonces, ya está presente, lo que pasa es que no podemos verlo porque es de un tejido amorontial semejante al que vamos a tener en la siguiente vida. Y luego la personalidad unificando todos esos factores. Nuestro carácter procede más de la manera de nosotros resolver las cuestiones, patrones de memoria, comportamientos, que procede del cerebro, exclusivamente del cerebro, nuestras maneras de reaccionar. Esos patrones de memoria que hablan de nosotros como individuos. ¿Qué es lo que se lleva el ajustador? Una copia de la mente, de la manera de resolver nuestros problemas, de cómo nos enfrentamos, de cómo yo, Elena, veo las cosas en lugar de Bernardo. Nuestros caracteres
no es la personalidad, es la forma de ser, digamos, y eso procede más del cerebro que como un componente nuestro del yo, que está bien descrito, por otro lado, en la revelación. La glándula pineal y toda la cita que me has comentado del documento 49, porque me fascina ese documento, que no quiero tampoco aquí venirme a aprender de memoria un poco como... Lo que pasa es que sí que tengo pensado hacer incluso vídeos de este tema. Esto es impresionante lo que nos están diciendo aquí. Esto es un diseño mental. Si lo lees bien, pone diseño de la mente. Este diseño mental de cómo tenemos nosotros organizadas estas glándulas, que no nos dicen exactamente que sean la pituitaria, pero dicen semejantes. Las únicas glándulas semejantes en el cerebro son la hipófisis, que es la glándula maestra, y la glándula pineal. La glándula pineal, probablemente todo ese mito de la glándula pineal tiene mucho sentido, porque fijaos que estas glándulas te dicen que están relacionadas con la imaginación. ¿Y qué se está descubriendo ahora? Que nuestro cerebro cabe la posibilidad de que secrete dimetiltristamina, un psicodélico natural, en pequeñísimas cantidades, que lo que hace es estimular nuestra imaginación y darnos experiencias místicas semejantes a las experiencias cercanas a la muerte. Y es que todo está tremendamente intrincado. El espíritu tiene que actuar a través de la mente, de este diseño mental. Esas glándulas son las antenas espirituales, liberando su bioquímica. ¿Cómo nosotros vamos a poder experimentar una experiencia espiritual como placentera si no tenemos un neurotransmisor? De hecho, cuando se nos estropean los neurotransmisores, podemos caer en la esquizofrenia. Es decir, al final, cuando tú te enamoras, es una química. Por ejemplo, sabemos que la función de todas las madres, de todas las hembras, de los mamíferos, ese amor materno, la lactancia y ese amor de madre, es un ministerio de los 7 espíritus ayudantes. La ciencia ve cómo la oxitocina se libera por el hipotálamo, por la hipófisis. Ve cómo se libera por la glándula. Pero quien lo está desencadenando es el ministerio de la mente, los 7 espíritus ayudantes. El ministerio divino es el que hace que la mente active las redes neuronales propias de esa localización para que la hipófisis libere la hormona de la oxitocina y esa madre automáticamente, en general, porque este mecanismo está más dañado, desarrolle ese amor materno que es especial, ¿no? Y que lo ponen todas las hembras de los mamíferos. Entonces, esta bioquímica es fundamental para nosotros sentir esas experiencias religiosas y es consecuencia de esa actuación de Dios en nosotros. La última pregunta era... Sí, estaba muy relacionada con la del carácter que te he dicho, pero bueno. ¿En qué consiste la espiritualización de la mente? Pues mira, la espiritualización de la mente consiste en... nosotros, nuestra personalidad sabemos que actúa en la mente. Entonces, espiritualizamos nuestra mente, crecemos espiritualmente cuando empezamos a buscar significados en nuestra vida, cuando empezamos a desear buscar la verdad. Entonces, los hechos son los mismos y los significados, pero le damos un valor nuevo. Eso deriva un poco de la acción combinada del espíritu en nuestra mente. Es el espíritu el que, digamos, nos mueve a buscar esa verdad y esos significados nuevos. Entonces, espiritualizamos nuestra mente sencillamente cuando deseamos hacer la voluntad de Dios, intentamos buscar la verdad y eso provoca una movilización de fuerzas espirituales en nosotros que todas influyen en la mente, que es lo único que tenemos. Eso ocurre así a nivel de individuo como a nivel de todo el universo. El espíritu tiene que intentar dominar a la materia a través de esa mente mediadora, que es el autodominio. Entonces, se espiritualiza cuando hacemos una transmutación de valores y cuando a esos hechos y significados que han estado siempre ahí, nosotros le damos un valor nuevo que hemos encontrado porque ha habido un crecimiento espiritual y un progreso porque hemos deseado buscar la verdad. Y esas fuerzas espirituales han provocado en nosotros un renacimiento espiritual
un renacer del espíritu, que es la entrada del espíritu de Jesús en colaboración con el espíritu de su Padre. Los dos patrocinan esas experiencias espirituales, actuando en nuestra mente y provocando esos cambios en el cerebro que hoy ve la meditación. Y toda esa bioquímica de la felicidad que repercute en nuestra salud y en nuestro bienestar, en nuestra unificación. Esa es la espiritualización de nuestra mente. Nuestra mente se puede materializar y hacer muy intelectual, o bien dejarse guiar por el espíritu y espiritualizarse. Y finalmente, cuando se espiritualiza mucho, no es nada más que estamos haciendo crecer el alma, que es nuestro mejor yo. Y nuestra última pregunta, ya para dar paso a los demás, Sí, la es primera el cuerpo, que... de que el cuerpo Sí, eterno, yo no... nosotros, como consecuencia de esa espiritualización, es probable que nuestra biología también mejore a través de la epigenética. ¿Por qué? Pues porque ese ennoblecimiento de nuestra salud en generaciones sucesivas también va a poder modelar el ADN y vamos a evitar mutaciones, traslocaciones, y puede ser que lleve a un embellecimiento también de nuestro cuerpo, y aún porque haya un perfeccionamiento físico, igual que va a haber un perfeccionamiento del planeta Tierra, y van a acabarse pues los accidentes, los volcanes, todo, en todo hay una perfección. De hecho, Adán y Eva, cuando vienen al planeta, son seres muy hermosos, son los que nos dan la herencia de los ojos azules, son rubios, el canon de la belleza física, es decir, no vienen unos enanitos con gafas y con bigote, viene la gracia de la belleza física, porque la belleza, la verdad, la belleza y la bondad lo es en todos los aspectos de nuestra vida, biológicos, espirituales, de todo. Entonces, nuestro cuerpo eterno no, pero es posible que vivamos más también como consecuencia de ese progreso, tanto a nivel médico, de la medicina, como espiritual. Pues van a combinarse y van a dar personas más hermosas y también más longevas. No sé si... Edu hace ya tiempo que está con la mano levantada. Adelante, Edu. Gracias, Olga. Bueno, María Elena, como no podía ser de otra manera, tus presentaciones están llenas de sabiduría y además que lo haces fácil porque lo llevas a un terreno de la comprensión que a mí personalmente me ayuda mucho a la hora de comprender ciertos aspectos que el libro, bueno, pues te los tiene ahí como enrevesados, ¿no? Y me gusta mucho porque utilizas ciencia, filosofía y religión para intentar darnos a entender que el libro en esos tres pilares tiene todo el fundamento de su contenido, ¿no? Y cuando hablas en ciencia, hablas con palabras mayores porque es tu profesión, ¿no? Y a mí personalmente ya digo que me deleita porque es una cosa, es un campo desconocido, de no ser que te metas a estudiarlo en profundidades, ¿no? Pero al hacerlo del modo y la forma que lo planteas, se hace fácil, o sea, se entiende perfectamente por qué enfermamos, por qué sufrimos, por qué no evolucionamos. El concepto materialista es un atraso, nos lleva siempre al retroceso, a las dudas. Y la verdad, ya digo que para mí las presentaciones son fantásticas. Yo no tengo preguntas realmente que hacerte porque concretamente dejar las cosas bastante claras y siempre tenemos el libro a mano, ¿no? Siempre está París ahí, ¿no? Por lo tanto, muy agradecido y una vez que Olga lo cuelgue, pues ya volveré seguramente a tomar contacto con ello. Muchas gracias, María Elena, y gracias por Gracias. estar ahí. A ti, Eduardo, gracias. Sí, es una de las cosas que comentaba Elena antes de que empezáramos con esta sesión, es que normalmente, claro, como personas que estamos interesadas en la espiritualidad, nos centramos a veces más en el espíritu que en cuestiones materiales o mentales. O sea, como que los dejamos como algo secundario y realmente hemos de considerar los tres aspectos siempre, ¿no? Porque si no, falta algo. O sea, tampoco sería sano una persona que estuviera totalmente espiritualizada sin prestar atención a su cuerpo o a su mente, ¿no? O sea, realmente son
como dicen otros lectores, las tres patas de un taburete que tiene que estar equilibrado en todo momento, ¿no? Y esto es lo que creo interesante de esta presentación que nos da, pues eso, la parte fisiológica, material, que no deja de ser nuestro soporte actual de la mente y bueno, y del alma también. O sea, ahora mismo estamos, bueno, somos seres materiales y tenemos que tenerlo en cuenta, pues para cuidar nuestro cuerpo, porque, como dice el libro, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Entonces Así es. no podemos descuidarlo. Y normalmente, pues eso tendemos a pasar por alto todo este aspecto de, bueno, de nuestra persona, ¿no? Así es, Olga. Y yo en esto descubrí algo tremendo. Fíjate que nos dicen que el control biológico, cuando aparecen los dinosaurios, los reptiles, esas reacciones misteriosas que tienen de reacción al entorno, pues a reaccionar así bruscamente, ¿no? Cuando hay un peligro, eso todo es ministerio. O sea, fíjate cómo la mente, esa energía creadora, consigue hacer un recipiente donde ella se pueda encastrar. Y es controlan toda la evolución biológica de los primeros animales, van entrando en acción uno tras otro, ayudante tras otro, primero el de la intuición, el del consejo, el de no sé qué, de forma escalonada y progresiva. El hombre no aprecia los cambios bruscos hasta que aparece la mente humana. O sea, esa energía, y que nosotros no vemos, da lugar a un recipiente. Fue el control biológico de los animales hasta que aparece el hombre y lo sigue siendo actualmente. Sigue siendo el freno evolutivo nuestro, de tal manera que en cuanto hay un desequilibrio en esas tres fuerzas, espiritual y mental, rápidamente echa el freno para que esa humanidad no peligre y no nos podamos destruir. Es tremendamente bonito y coherente, ¿no? A mí eso me fascinó cuando lo descubro. Y es un poco lo que yo quería transmitir, así es que, bueno, agradezco vuestras palabras y las de Eduardo, pues porque mi interés es que se entienda, ¿no? Que lo haya sabido transmitir. Sí, sí, yo creo que sí, que has sabido transmitir toda esta interrelación entre, pues eso, cuerpo, mente y alma, y bueno, y espíritu, ¿no? Que al final no dejamos de ser espíritus potenciales, y realmente ha sido muy, muy interesante. Bernardo, sí. Sí, es que me ha surgido una duda mientras que escuchaba a Elena. Eh, no sé, el ser humano va recepcionando, has dicho claramente, los espíritus ayudantes, ¿vale? Oye, y en un niño, cuando nace, eh, ¿ya ha contactado con esos espíritus y la personalidad está presente en el niño, nada más nacer, o no está presente? Pues mira, yo no lo sé porque el libro no nos lo dice. El libro no nos dice cuándo viene la personalidad. Solo dice que es necesaria para que venga a habitarnos el espíritu del Padre, el ajustador. Pero no revela el momento en el que aparece la personalidad. Mi opinión personal, si es lo que me preguntas, porque ha habido muchos debates sobre esto, mi opinión personal es que no lo sé. Esa es mi opinión personal. Yo no lo sé. No lo sé. Tiendo a pensar un poco más quizás, porque cuando nos dicen, viene antes que el ajustador, al decirnos eso así, tiendo a pensar que es un poco antes, no en el nacimiento. ¿Por qué lo digo? Porque yo recuerdo una época en mi vida cuando era chiquitita que tenía un camisón muy largo puesto y estaba en la cama, era verano. Y ahí recuerdo perfectamente esa noche en que tuve conciencia de mí y me puse a llorar porque caí en que mis abuelos se podían morir. Creo que eso fue la autoconciencia. Y yo empecé a pensar, pues voy a ser a lo mejor alguien muy importante, porque ¿por qué soy yo y no soy otro? ¿Por qué me siento yo en mí misma? No sabía describirlo, era así de chiquitita. Y pienso que ahí tuve conciencia de mí como individuo. No recuerdo gran cosa de mi vida antes, entonces, aunque no lo sé, tiendo a pensar que es un poco antes de venir el ajustador, no cuando nacemos. Eso es lo que yo tiendo a pensar, como una opinión personal. No nos lo Dice, revelan, yo no lo sé, y el niño, dice,
Cuando hace su primera decisión moral es cuando viene el ajustador, lo demás no nos lo dicen. Dice que para la presencia de la personalidad tiene que haber mente volitiva. Tiene que haber mente volitiva, es decir, una mente que ya con capacidad de elección y decisión. ¿Un niño recién nacido tiene capacidad de elección y de decisión? Claro, un niño tiene un cerebro inmaduro, entonces esa mente ha dado lugar en el útero de su mamá a ese recipiente y es totalmente inmaduro. Entonces, a ver, yo no puedo debatir con alguien si esa personalidad está presente y ya está presente y no actúa y lo tiene todo en potencia, no lo sé, pero no tiendo a pensar eso, tiendo a pensar que primero ese cerebro del niño a través del vivir, pues los espíritus ayudantes actúan, madura ese cerebro, perdón, tiende a captar cada vez más y cuando está más maduro y hace su primera decisión moral, pues ahí a lo mejor ya lo enganchan a la personalidad, porque si no, porque va a depender de sus padres para la supervivencia. Aunque dice que por otro lado que lo repersonalizan. A mi modo de ver, yo creo que los reveladores aquí hacen un poco lo que hacen con otras cosas, que te dan una de cal y otra de arena para que uno se vuelva loco y A cada la uno intuición. llegue a una No te intuición. lo revelan todo, te lo dejan a la intuición. Por ejemplo, te dejo esto yo a tu intuición, Elena, te lo voy a dejar a tu intuición. Dicen que en las guarderías que solo se aceptan a niños a partir de un año o menos. ¿Y por qué? ¿Por qué a esa edad? ¿Por qué? Un año o menos. Porque si el niño naciera con personalidad, iban a dejar a una persona fuera. ¿Por qué solo se cogen a niños a partir de un año o menos? ¿Por qué? No lo sé. Podría No ser lo sé antes, ¿no? porque O podría ser yo no sé, después. sí, yo no te sé contestar a eso. Yo no soy una lectora muy experta. Es decir, estos temas sí porque, bueno, pues como son más afines a lo que yo hago, los he estudiado más, pero a mí me queda mucho que estudiar de la revelación. Lo que tú me estás preguntando ahora no lo sé. No lo Eduardo, sé. Sí, concretamente es muy relativo. Todo ese proceso es muy relativo porque, como bien dice Elena, el libro, los reveladores en ocasiones no es que confundan, sino que dejan que, como bien dice Bernardo, que tu intuición despierte otros conceptos y otras nuevas ideas, ¿no? Pero yo soy de las personas que pienso, y esto lo tratábamos con Carmelo muy a menudo. Él decía que la criatura cuando viene aquí posee sus adfutores y lo que, como bien ha dicho Elena, llega a un cerebro inmaduro, ¿no? Pero en la medida que va madurando ese cerebro, los adjutores van haciendo que esa criatura vaya, vaya teniendo un cierto contacto con la mente, ¿no? La verdad es que a la guardería se te acoge hasta la edad de 15 años, me parece. Por lo tanto, desde el origen, pues igual es desde el nacimiento, porque entiendo que ya vienen con los adjutores, o sea, todo el proceso, Dice un año o menos, nos dice la revelación. Un año o menos. pero a partir de, A hasta, partir de. a partir de un año Hasta o 15 menos, años. Hasta hasta 15 15 años. años. Por lo Exactamente. tanto, entiendo que efectivamente desde que nace al año, pues todo eso está ahí en un cerebro totalmente inmaduro, sin nada. Venimos sin ningún tipo de nada. De ahí que venga, que estén los adjutores con nosotros, los ayudantes de la mente, ¿no? A partir de ahí la Sí. criatura va tomando, yo, vamos, lo he observado, yo no lo pude observar con mis hijos, pero he tenido la gran suerte de poder observarlo con mis nietos, ¿no? Y yo recuerdo a mi nieta, que no tendría 3 añitos, 4 añitos tendría, cuando le dijo a su madre, mamá, tú ya te puedes morir porque yo ya tengo un novio que me va a cuidar mi vida. Ujú. Cuando aquello, vamos, lo oímos, a mí personalmente que sabía de lo que sé, pues automáticamente dije, esta niña, madre mía, va a tener el ajustador, en vez de a los 5 años, lo va a tener en menos de un año, ¿no? Tomó una decisión porque algo hay ahí, como bien hemos dicho, dentro del cerebro y esas glándulas que están ahí, que para mí son los canales por donde puede entrar lo exterior, lo espiritual, ¿no? Sí. Simplemente que Sí. nosotros no sabemos elevarnos a ese nivel del consciente para arriba, ¿no? Vivimos la mayoría del tiempo en el subconsciente y con esos 5 ajustores. Muy pocas veces tocamos a los otros dos y cuando intentamos tocarlos, pues o lo hacemos de un modo inconsciente o puro
pura cosa humana, puro desarrollo humano, ¿no? Pero lo que sí que es cierto que esas criaturas, a mi modo de pensar, y en algunos casos concretos, ya dejan de ser criaturas y pasan a ser personas, adquieren la personalidad. Eso es lo que yo entiendo. Por supuesto que, como bien ha dicho Elena, yo interpreto que es antes de la llegada del ajustador, pero puede ser en cualquier momento, a mi modo de ver, una vez que esos adjutores ya han manipulado, por decirlo de alguna manera, en el cerebro, la criatura empieza a tomar decisiones porque las toman muy pronto, sobre todo el no quiero, el sí quiero, el me gusta, el no me gusta, que parece que no, pero están marcando un carácter en esa criatura, en el desarrollo. Ya digo que yo observo mucho a mis nietos y vamos, ya han pasado la edad, los tres ya tienen su ajustador, pero vamos, aquellas cositas que tenían ahí en su desarrollo como criaturas, las tienen ahí marcadas y pautadas. Luego se van dulcificando y ahí es otro de los detalles. Yo he observado a mis dos nietos más mayores, 14 y 8, y efectivamente, a partir de los 5 o 6 años, hay una modificación en el comportamiento de la criatura a la hora de expresarse y de razonar las cosas y demás que te pueden dejar chafado. Porque, a ver, yo por lo que sé, ¿no? Esto dentro del ambiente en la familia, bueno, pues pasa desapercibido, ¿no? Pero, pero yo que lo observo desde donde sé del libro y me creo, efectivamente está haciendo su alma. O sea, no sabe que que le están llegando ideas, ni de quién le están llegando las ideas, pero por supuestísimo que están modulando su carácter, nunca mejor dicho, ¿no? Porque el temperamento es algo que viene en la biología, bajo mi punto de vista, claro. El otro es lo que vas adquiriendo con arreglo a cómo vas viviendo las experiencias. Y como ocurren de un modo consciente o inconsciente, hasta que no tenemos una sabiduría que efectivamente podemos ir encajando cada cosa en su sitio, pues ellos se van desarrollando. Pero el cambio, personalmente, yo lo he visto, porque han sido traviesos como cosa mala y ahora son Bien. dulces, dulces, o sea. Hablas, Eduardo, de expresarse, ¿no? De expresarse. Sí, 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 sí. Porque para desarrollar una personalidad tiene que haber un lenguaje, tiene que haber Sí, sí, comunicación. sí, 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 sí. ¿Y el A lenguaje la cuándo hora aparece? de, a la hora Elena, ¿cuándo de aparece el lenguaje en un niño? ¿A qué el edad? lenguaje, yo creo que empiezan a los 2 años, ¿no? Mi hija hablaba a la edad de un año o menos. Ya Bueno, decía pues, palabras. Con pero un yo creo año que dicen Ya decía palabras, papá, pero mamá, más no, a no, los pero decía 2 años, ¿no? palabras. Quizá sí, empiezan a hacer Y más me entendía frases. todo. Me entendía todo. Mi niña me entendía todo. Solo que yo solo voy, decía unas cuantas palabras. yo voy al No hecho sé, ese, ¿no? 50 palabras. De tener ya un Ujú. lenguaje como el que oí yo de mi nieta. Mamá, te puedes morir que yo ya tengo un novio que me va a cuidar. O sea, y tendría 2 años, 2 años y medio, por ahí tendría. O sea, aquello nos dejó fascinados, o sea, nos dejó fuera de... Yo, a mí no, porque dije, tate chocolate, esta niña ya es persona. Para mí, me dije, ¿no? Esta niña es persona, ya no es una criatura. Esta niña creo que lo tiene bastante claro o lo va a tener bastante claro. Claro, luego viene pues lo que es la educación y todo lo demás, la experiencia viva que ellos ya mismo la contemplan, ¿no? Pero es extremadamente curioso ver su desarrollo y contemplarlo, ¿no? Tengo el más pequeño, que ahora tiene los 5 y poco, y eso es un trasto impresionante, que como no actúe, ahí tiene trabajo el amigo, el ajustador, bajo mi punto de vista. Pero es muy noble también, por lo tanto creo que en el momento que conviva ya en la escuela más con los niños, las reacciones y demás, pienso que variará su carácter. Pero Nada veis más. cómo os fijáis que, claro, nosotros como lectores del libro sí que estamos más pendientes de eso. O sea, yo, por ejemplo, con mis hijas también, como estaba leyendo el Tú, libro, tú también ya leías. claro, yo ya era consciente y estaba pendiente a ver de cuándo podía ver
la acción del ajustador o bueno, de ese tipo de cosas. Y también me acuerdo de una vez que mi hija mayor dijo, que tenía 5 o 6 años, dijo, mamá, es que no es justo. Claro, ¿cómo sabe un niño lo que es justo, lo que no, si no tiene ya el Sí, ajustador, ¿no? De alguna manera. O sea, sí, sí, que realmente ahí vi que fue un salto, ¿no? sí, En eso. Y bueno, y en cuanto a la personalidad también, me acuerdo de mi hija pequeña que esto tenía 2 años así, porque bueno, tenía la lengua de trapo. Y ah, le dije que era cualquier cosa, no sé si era un mono o algo así, porque estaba saltando. Y me dijo, no, yo soy yo, la Irene, pero así como enfadada. Entonces dije, Tate, ella sabe quién es, o sea, ya sabe que es alguien distinto de los demás, ¿no? Y ahí me di cuenta, dije, esto es la personalidad sí, que la tiene ya ahí, ¿no? Pero sí. claro, puede haber sido eso como, no sé, una impresión que igual no era A ver, basada en nada, pero a mí me dio la impresión de que realmente estaba manifestando algo. por lo que dice el Pues, libro, porque como bien decimos, no te dice cuándo, siempre es antes de la llegada del ajustador, pero estoy de acuerdo con las personas que piensan que desde el nacimiento al año y medio, 2 años, yo creo que por cómo se desarrollan las criaturas, no todas quizás, porque he conocido a otros niños, otras criaturas también similares y no ves ese tipo de desarrollo, ¿no? No aprecias ese tipo de desarrollo, ¿no? Pero cuando ves que una criatura, como bien te dice Irene y como dijo mi nieta y demás, y el hecho de no ser justo, esa palabra que mi nieto, el segundo, la utiliza bastante, tiene 8 años, y cuando tiene que hablar con la profesora y considera que, no, que ha sido una injusticia para él, pues se lo reprocha en ocasiones que su madre está detrás de él, pero eso no se le dice a la profesora y le dice, a ver, esto no es justo, profesora, vamos a ver. Y le razona, ¿no? Desde su perspectiva se lo razona, ¿no? Y claro, en ocasiones la profe tiene que decir, bueno, vamos a ver, Raúl, vamos a plantearlo desde otra perspectiva, a ver qué te parece. Y bueno, claro, sí, se ve que es una profesora vocacional y le implica un poco a que piense que, bueno, pues eso puede perjudicar a unos, pero puede beneficiar a otros, etcétera. Le trata de llevar al entendimiento, ¿no? Y a la comprensión. Lo que él considera que según sus cánones es una injusticia. Es extremadamente curioso cómo todos esos conceptos, sabiendo lo que sabemos, los podemos vivir y ver su efectividad. O sea, ver que eso es real como la vida misma, ¿no? Pero Ujú, claro, una pena que todo así el es, mundo todavía no lo pille, ¿no? claro. No sé, Elena, si quieres decir algunas palabras finales ya como para cerrar el tema. bueno, pues simplemente yo creo que ya me he expresado bastante. Agradeceros a todos por haberme acompañado en esta tarde. Especialmente, bueno, algunas caritas que veo por aquí, me ha hecho mucha ilusión verlas. Yo solamente espero haber puesto una semillita que nos ayude un poco más, tal y como a mí me ayudaron otras personas en el camino y sobre todo eso, agradeceros que estéis esta tarde aquí conmigo.